Hola a todos, feliz y bendecido día. Bienvenidos a un nuevo video del área de formación de GHC titulado Elementos y factores del clima. Quien les habla, su profesora Yosmael Romero. Cuando hablamos de clima, nos estamos refiriendo al conjunto de condiciones ambientales en un lugar determinado. O también estamos hablando de la variación de los elementos que componen o integran el clima, como son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, los vientos, entre otros. En este tema estudiaremos cada uno de esos elementos que integran el clima y los factores que lo modifican, así como también la importancia del clima para el planeta. Ahora bien, para iniciar debemos hacer una diferencia entre tiempo y clima. El tiempo y el clima son dos conceptos que se confunden a menudo. Los dos se refieren a condiciones locales de temperatura, precipitación y todos esos elementos que integran el clima. Pero la principal diferencia es la escala temporal. El tiempo se refiere al momento actual, mientras que el clima a un periodo de mucho más años. El tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y un lugar determinado. Viene dado por una combinación de elementos del clima como la presión, temperatura, precipitación, humedad, viento y nubosidad, y puede variar en días, horas o minutos. Los meteorólogos predicen el tiempo que va a ser en los próximos días. Sin embargo, el clima es la medida de los valores diarios recogidos de temperatura, precipitación y todos los elementos del clima en un lugar determinado durante un periodo largo de tiempo, normalmente entre 30 años. Es por lo tanto la medida del tiempo que ha hecho en un lugar determinado en un periodo largo de tiempo. Elementos del clima. En meteorología se define como elementos del clima al conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y que interactúan entre sí en las capas inferiores de la atmósfera. Estos componentes o elementos son el producto de las relaciones que se producen entre distintos fenómenos físicos que les dan origen, que a su vez se relacionan con otros elementos y son el resultado de modificaciones por los factores climáticos. Entre esos elementos tenemos, como primer elemento tenemos a la temperatura, que es el grado de calor presente en la atmósfera en un momento y un lugar determinado. El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se denomina termómetro y está dividido en unidades de grado, bien usados en la escala de Celsius o en la escala de Fahrenheit. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la relación entre la fuerza que ejerce la atmósfera y la superficie sobre la cual actúa. El instrumento usado para medir la presión atmosférica se llama barómetro y la unidad utilizada en la actualidad para medir esta presión se denomina pascal. Los vientos. Los vientos son desplazamientos horizontales del aire en las capas inferiores de la atmósfera, llamadas troposfera, en relación con la superficie terrestre. La medición de los vientos se realiza a través de dos tipos de instrumentos. La veleta, que es la dirección o que mide la dirección de procedencia de los vientos, y el anemómetro, que mide su velocidad. La humedad atmosférica. La humedad atmosférica corresponde a la cantidad de vapor de agua que existe en la atmósfera en un momento determinado. La cantidad de vapor de agua de la atmósfera en un lugar determinado se expresa en gramos por metros cúbicos y se denomina humedad absoluta, y se mide a través del higrómetro. Si se relaciona con la cantidad total de vapor de agua que puede retener la atmósfera y al mismo tiempo es igual a la temperatura, se le llama entonces humedad relativa y se expresa en porcentaje. La precipitación. La precipitación se refiere a la forma en que el agua, producto del proceso de condensación de vapor de agua en la atmósfera, cae por gravedad y se deposita sobre la superficie terrestre. La precipitación puede ser líquida en forma de lluvia, llovizna, nieve, o sólida como es el granizo, la nieve, escarcha. Todo depende del grado de temperatura que se encuentra al momento de caer.
La precipitación suele medirse con instrumentos denominados pluviómetros, que son recipientes que recolectan el agua de lluvia y están graduados en milímetros. Cada milímetro representa, en teoría, el equivalente de 1 litro de agua por metro cuadrado, asumiendo la inexistencia de la infiltración y la evaporación. La evaporación. La evaporación en el análisis climático es el proceso físico de conversión del agua desde estado líquido al gaseoso, vapor de agua. El instrumento usado para la medición se denomina evaporímetro, el cual está basado en el mismo principio teórico del pluviómetro. La evaporación se mide en milímetros por metros cuadrados. La nubosidad. La nubosidad corresponde a la cantidad de nubes en un momento determinado o a la porción del cielo cubierto por nubes. Su intensidad depende de la estación astronómica, de la circulación de los vientos locales y generales, de la humedad del aire, de las corrientes ascendentes y de la orientación del relieve. Para su medición se hace una estimación por observación visual en un lugar abierto de la cantidad de nubes presentes en el momento de la bóveda celeste. Factores del clima. Los factores del clima o factores climáticos son las circunstancias que configuran o modifican los diferentes tipos de clima. En otras palabras, son los agentes que determinan los distintos tipos de clima, modificando los elementos del clima anteriormente vistos. Entre los factores del clima tenemos a la latitud, que es uno de los más importantes factores reguladores del clima, ya que dependiendo de la ubicación latitudinal, cada región geográfica recibe mayor o menor insolación o radiación solar según se ubique más cerca o más lejos de la línea del ecuador, que es la línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra. Es decir, que es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el ecuador. Se mide en grados y minutos y segundos y determina la inclinación con la que caen los rayos del sol y la diferencia de la duración entre el día y la noche. Luego tenemos la altitud, que es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Es considerado, junto a la latitud y la longitud, la tercera coordenada geográfica. Es una de las características zonales que modifica más el clima. Al aumentar la altitud, la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 154 metros. Esto es debido a que conforme ascendemos, la presión es menor y un gas, al perder la presión, pierde temperatura. El aire, por tanto, al estar en menor presión, está más fría que en las zonas bajas. Es decir, la altitud es la altura con respecto al nivel del mar, a un punto cualquiera de la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura, por lo que a mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. Por eso en las cumbres de las grandes montañas suele estar nevando. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y recorren grandes distancias originadas por el movimiento de rotación terrestre, la dirección de vientos y la densidad de aguas marinas. Tiene una influencia muy importante en los climas de la Tierra, ya que contribuyen a repartir el calor de los trópicos por el resto del planeta. Las corrientes marinas pueden ser frías y corrientes cálidas, que enfrían o entibian las regiones que recorren e influyen en las presiones y en la humedad. Si las corrientes viajan del ecuador hacia los polos, son corrientes cálidas y en sentido contrario son frías. Orientación de relieve o relieve. El relieve tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región, ya que las cadenas montañosas son barreras naturales al movimiento del aire. Cuando los vientos soplan desde el mar cargados de humedad y se encuentran con ella, se ven obligados a ascender, con lo que se enfrían. El vapor de agua que contienen se condensa formando nubes y se producen precipitaciones en la ladera a ese lado de los vientos llamado barlovento.
En las laderas opuestas, que se llaman sotavento, el aire llega con menos humedad. Al descender aumentan su presión y por lo tanto su temperatura y las nubes desaparecen, lo que da un lugar a un clima más seco a ese lado de la cordillera. Maritimidad y continentalidad son otro factor modificación de los elementos del clima. El mar es un factor de modificación climática y regulador térmico, pues calienta y enfría más lentamente que la tierra. Es por eso que en los lugares más cercanos al agua tienen cambios de temperaturas más suaves que los que están más lejanos, que tienen un clima extremo. Con todo lo visto, podemos ver que los elementos que componen el clima, al ser modificados por los factores, nos dan los tipos de climas que conocemos. Gracias por su atención, que tengan feliz día.